Buenos días y bienvenidos a todas y a todos a esta nueva edición de Los Vermús con Memoria. En nuestro anterior encuentro, que trató sobre la figura de Soledad Real, reivindicamos la resistencia feminista frente al franquismo y salimos de aquí con fuerzas renovadas para la lucha feminista. Hoy nos ocupa una historia de dignidad que se escribió sobre el asfalto de Madrid, la lucha de Sintel. Pasamos de la resistencia en las cárceles a la firmeza en las calles, recordando la gesta de unos trabajadores que, al defender su sustento, acabarán defendiendo los derechos de toda una clase. Aunque para muchos de los que estáis aquí esta lucha se siente casi presente, han pasado ya 25 años. Para otros es el eco de una épica obrera que hoy, más que nunca, necesitamos recuperar como guía. Por ello, para que todas entendamos por qué estamos aquí y por qué hemos decidido que esta segunda edición de nuestros Vermús deberíamos de tener como protagonistas a Valeriano, a Bernardo o a Mari Carmen, hay que recordar que el caso es Sintel y, bueno, Estrella nos va a relatar un poco los hitos importantes de esa lucha. Vale. Bueno, pues muchas gracias, María, y muchas gracias a todas y a todos por estar. A ver, yo lo viví, porque ya tengo una edad, lo viví, pero ahora lo he recordado porque las cosas se van pasando y se olvidando, y entonces lo he recordado con mucha emoción y casi con añoranzas de esas luchas. Yo quería irme un poquito más al principio del tiempo de qué es lo que empezó o cómo se empezó a gestar, a motivar este destrozo que hicieron con la empresa, con Sintel. Y por supuesto lo que llevó a que los trabajadores y trabajadoras pues sufrieran todo eso. Recordamos que las elecciones del 82 las ganó el PSOE, Felipe González, y que en el 82, y hay un hecho que en el 85 estallaron 2 bombas en San Sebastián en las dependencias de la compañía de Sintel, en Telefónica, filial de Telefónica, entonces ya todavía filial de Telefónica. Pues ahí es un hecho que está ahí. Y que el comisario Francisco Álvarez, ya después, en el 89, el que autorizó los fondos reservados de los GAL, fue luego el encargado de la seguridad de Sintel, de detectar escuchas y todo eso. O sea, es una cosa que se fue metiendo ahí y que a mí me parece que es reseñable y que es algo a tener en cuenta. Gobernando Felipe González, en el 92 todavía, este señor tiene contactos con Mas Canosa, él mismo, en la Moncloa. Y Javier Solana, que era su ministro, pues también se entrevista con él en Nueva York, con Mas Canosa. Antes de que llegara Aznar al poder, todavía con Felipe González, en el 95, Aznar, como oposición, visita Miami, hace un acto público con el exilio cubano anticastrista y come con él, o sea, tiene una relación directa con este personaje y con lo que representaba la mafia anticastrista y también esto. Aznar gana las elecciones al año siguiente, en marzo, las gana necesitando a Pujol, a la derecha catalana, para gobernar. Y antes de que cogiera el poder, estando en el gobierno ¿cómo se dice?, en funciones o como esto, Felipe González es cuando concreta la venta de Sintel a Telefónica y, en resumidas cuentas, la privatización de la empresa. Eran 5.000 millones de pesetas, según tengo, a pagar en cómodos plazos, en 3 años, que no se llegaron a pagar. Y en este momento solo Izquierda Unida en el Congreso pidió explicaciones al Parlamento de esta venta. El presidente de Telefónica entonces, Cándido Velázquez, no compareció. Cambió de presidencia a Telefónica cuando llegó Villalonga, y igualmente tampoco se lograron que dieran explicaciones de esta venta de esta empresa tan importante y con las consecuencias que estaba ya empezando a tener. Y tanto el PSOE como el PP volvieron a impedirlo. A mí luego se ha ido viendo que, claro, las elecciones de Aznar con las que ganó pues fueron financiadas con gran parte de todas estas cosas.
y que se acalló y se dedicó al petazo a los casos de los GAL de Felipe González en esa época también. Yo ahí dejo esto porque es muy significativo y además que tiene su enjundia. Yo no sé, Bernardo, Valeriano, podéis meter baza en todo momento para puntualizar, para corregirme o para aportar cosas de estas que estoy... Sí. Iba yo a hacer una pequeña intervención de por qué llegamos a hacer lo que hicimos y por qué pasó lo que pasó, para entender, porque todos conocéis el conflicto de Sintel, pero efectivamente los entresijos de por qué llegamos a decidir acampar, pues eso efectivamente, pero es que lo has explicado tú claramente, pero si me permites algunas cuestiones, efectivamente es que Sintel ya desde su creación era una empresa como muy politizada en principio. ¿Por qué motivo? Porque Sintel fue creada en 1975, siendo filial 100% de Telefónica, cuando Telefónica a su vez era 100% capital del Estado todavía. De hecho se llamaba Compañía Telefónica Nacional de España en aquellos años. Todavía te pedían el certificado de penales para entrar en las empresas. Todavía no había fallecido todavía el dictador cuando se crea Sintel. En principio para regular los precios del mercado, porque a Telefónica, ante el boom de las telecomunicaciones, la chantajeaban empresas como SEI, Radiotónica, Abengoa, todas las empresas del sector le imponían los precios a Telefónica para hacer los trabajos. Telefónica se dio cuenta que le faltaba un brazo armado para realizar esas ofertas de trabajo y que no le presionaran a ella. Y creó Sintel. Sintel nos convertimos en pocos años en la mayor y mejor empresa de instalaciones del país. Fuimos fundamentales en las instalaciones de telecomunicaciones y la modernización no solo en España. Estuvimos trabajando en Libia y en Argentina en los años 90, 94, 95, durante 4 o 5 años, cientos de trabajadores, hasta 300 trabajadores hubo desplazados en Argentina, en todo el microcentro de Buenos Aires, en La Plata, en Mar del Plata, en una serie de sitios de Argentina, haciendo un trabajo importante. No solo en España, Juegos Olímpicos, Barcelona, las Olimpiadas, el Mundial de Fútbol, la Expo de Sevilla, la Vuelta Ciclista, o sea, un montón de reformas y cosas que hizo Sintel. Pero es verdad que también había unos temas fundamentales. De los primeros presidentes de Sintel fue el primero Juan José Rosón. Os sonará a vosotros el nombre, si no, Juan José Rosón fue ministro del Interior con el gobierno de la UCD y fue el primer presidente de Sintel. Y efectivamente, siendo presidente Juan José Rosón, la ropa de trabajo de Sintel con nuestro anagrama de Sintel por delante y por detrás, Sintel se utilizó por cuerpos especiales de la policía en centrales telefónicas para hacer escuchas en la lucha contra ETA. De ahí viene el por qué en el año 85 nos ponen 2 bombas en San Sebastián, que solo causaron afortunadamente daños materiales, eran avisos. Nosotros nos reunimos con Rosón y le dijimos, esto no puede ser, y eso se cortó. Se cortó, pero bueno, en el año 90 y tantos, efectivamente, ya después de haber ganado ya Felipe González las elecciones y tal, efectivamente Francisco Álvarez, que fue un comisario destacado en la lucha en los GAL, que ya sabemos el famoso señor X, el Partido Socialista, quien formó los GAL, pues Francisco Álvarez se contrató por arte de magia a nuestra empresa como jefe de seguridad en Barcelona, que nunca había habido un jefe de seguridad en Sintel para nada, pero allí hacía falta. Con todo y con eso, con esto quiero deciros que Sintel, mientras nosotros nos dedicábamos a trabajar, otros se dedicaban a hacer otras cosas con Sintel. Y bueno, entre esas cosas, pues en el año 96, efectivamente, en un periodo de interregno, como anunciamos en el documental hecho por los trabajadores, en un interregno político, que nadie gobernaba en este país, el PSOE estaba recogiendo sus maletas y el PP estaba preparando las suyas, pues nos desayunamos una mañana, por sorpresa, con la noticia el 30 de marzo, en un sábado, el diario El País. Telefónica vende el 100% de su filial Sintel a la familia Mascanosa, propiedad de la empresa Masté, propiedad de Jorge Mascanosa, por 4.900 millones de pesetas. Efectivamente, solo Izquierda Unida y los trabajadores pedimos explicaciones. Y a Izquierda Unida le decían en el Congreso, el PSOE, bueno, yo ya no estaba. El PP, yo no había llegado. ¿Qué quiere decir? Nosotros decimos, y todos decían, qué casualidad, la misma respuesta. Nos hemos enterado por la prensa. Hasta el ministro de Transporte y Telecomunicaciones, que entonces era José Borrell, y está grabado, dijo, sí, aunque no se lo crean, yo también me enteré por la prensa.
Y nosotros a eso le llamamos pacto de silencio. ¿Por qué? Unos por enterrar el pasado, otros porque había que premiar al amigo íntimo de José María Aznar, en este caso Jorge Mas Canosa, que además de quería ser presidente de Cuba y utilizaría Sintel seguramente para su desembarco en tareas de telecomunicaciones, quería ser presidente de Cuba, curiosamente, porque ya se hablaba de que Fidel Castro estaba bastante enfermo, y eso estábamos en el año 96. Curiosamente, Mas Canosa enfermó y murió en el año 97, y Fidel Castro siguió dando discursos de 4 horas de duración hasta 2008 casi, que dejó de ser presidente. Con esto quiere decir que, pero sí, la empresa de Mastec, solamente por el hecho de anunciar la venta, sus acciones se revalorizaron y está en el diario Expansión de la época en 58.000 millones de pesetas. El favor estaba claro. ¿Por qué? Hombre, porque lo ha dicho Estrella. Mas Canosa, a través de la Fundación Nacional Cubano-Americana, afincada en Madrid, de la cual era presidente Mas Canosa, había financiado gran parte de la campaña electoral del Partido Popular. Pues eso, con eso hacemos un puzzle y por eso, de alguna manera, nosotros entendemos que la venta de la empresa fue un poco decisión política, evidentemente. Telefónica, que decía que era un tema estratégico, que se iba a deshacer de sus filiales por el tema de la liberalización de las telecomunicaciones, que estaba presente y tal, y nos explicó un poco, porque si no, no arrancábamos a trabajar. Nosotros paramos la empresa el mismo día que anunciaron la venta, era sábado. Pero el lunes amanecimos en asambleas en todos los centros de trabajo y no salíamos a trabajar hasta que alguien nos explicara algo, porque es que no teníamos el comité de empresa, algo que era imperativo legal para este tipo de operaciones, no teníamos ninguna comunicación, no sabíamos absolutamente nada. Del primero al último miembro del comité intercentro no teníamos ni idea, entonces dijimos, de aquí no nos movemos. Y el mismo día 1 o día 2 de abril nos reunieron en la planta 13 de la Gran Vía Telefónica. Y ahí nos explicaron que decisión estratégica, liberalización, estar tranquilos, que ahí nos contaron 3 cláusulas del contrato. Luego había más, pero 3. Que hemos garantizado una facturación de 25.000 millones de pesetas en los 3 próximos años, para que no haya problemas con los trabajadores. Que si más... Y bueno, la tercera era que si Mas Canosa no pagaba la empresa, Telefónica le retiraría la cartera de trabajo. Y nosotros decíamos, y de los trabajadores no se hablaba. Coño, entonces ahí estaba la trampa, estaba claro. La maniobra orquestada clarísimamente. Mas Canosa, no sabemos si porque se murió y los hijos, o porque estaba previsto que no se pagara la empresa más que un plazo. Telefónica reduce la cartera de trabajo. Mastec presenta expediente para 1.200 despidos. Nosotros salimos a la calle a protestar contra esos despidos. Rechazamos el expediente, lo rechazó también la Dirección General de Trabajo. Y así... Nosotros seguimos con nuestro tram. Y parecía que todo estaba más o menos encarrilado. Pero no. Sintel, algo que no podía hacer según contrato era revender la empresa en los 3 próximos años. Y sin embargo, antes de cumplir ese plazo, los hijos de Mas Canosa ya habían vendido acciones de Sintel a inversores privados y a fondos de inversión. Y la venta se realizaba en paraísos fiscales. Y las Vírgenes, Luxemburgo, operaciones totalmente opacas. Y aquí tenemos otra muestra. Sintel fue uno de los primeros ejemplos, o de los más grandes ejemplos de privatización salvaje. Capital público, porque éramos 100% de Telefónica, que era 100% del Estado, vendido a capital privado, en este caso extranjero, y además mafioso y especulativo, como se demostró años más tarde. ¿Qué pasó después? Se empezaron a dejar de pagar los salarios, nos pagaban medio mes, nos pagaban media paga, seguíamos trabajando porque te iban alimentando, te iban dando migajas y tú decías, venga, oye, pues esto se pasará, pero no. Llegó al final del año 2000 con la empresa ya en suspensión de pagos, teníamos una deuda de cuatro nóminas, al final desde 2000. Algunos trabajadores ya se empezaban a ir de la empresa de manera voluntaria con una excedencia que era falsa, pero era una excedencia, con eso se autoengañaban. Eso sí, les pagaban los 4 meses que les debían. Coño, no había dinero para pagar a los que estábamos trabajando y los que se iban les podían pagar el salario de deuda. Estaba claro, nos estaban ganando la batalla por el estómago. También querían hacernos autónomos. Y ahí fue donde decidimos, a mediados de enero del año 2001, que algo teníamos que hacer. Porque la empresa se estaban yendo compañeros
ya sabíamos que nos iban a deudar a finales de enero 6 nóminas entre pagas extras y salarios, porque el mes de enero teníamos una paga de beneficios y una paga, y el mes de enero, y ya la empresa había desaparecido, los locales los teníamos ya los trabajadores, ya no había empresa. Éramos nosotros quien controlábamos los vehículos, la empresa, y ya decidimos que ya convocaba una huelga indefinida y decidimos que nos marcamos un objetivo, como siempre decimos, que era romper el silencio de los medios de comunicación. Llevábamos 300 días de huelga en los 5 años desde la venta y 2 renglones. Una empresa corta el tráfico en la Gran Vía de Madrid. Punto. Nada más. No decía ni qué empresa era. Silencio más absoluto de los medios de comunicación. El famoso pacto de silencio se extendía hasta esas cuestiones. Pues nosotros decidimos, marcamos un objetivo: romper el silencio de los medios de comunicación para hacer intervenir al gobierno en la solución del conflicto de Sintel. Gobierno que consideramos altamente responsable. ¿Por qué? La empresa era de Telefónica del gobierno, y el gobierno nos da igual en este caso el PSOE que el PP, porque las reconversiones las empezó el Partido Socialista de Felipe González. Pero bueno, por no perder el hilo, un objetivo. Diseñamos una estrategia y dijimos, vamos a hacer una gran acampada. Nos intentaron convencer nuestros amigos de los sindicatos en principio que hiciéramos la acampada por provincias, cada uno en su pueblo, y dijimos no, cada uno en su pueblo nos estamos muriendo, nos están ganando la batalla por el estómago. Vamos a acampar todos en Madrid. Decisión tomada, una gran acampada en Madrid. Y así fue como de alguna manera, el 29 de enero, pues a las 3, 4 de la madrugada, 300 y pico compañeros de Madrid, y ahí empieza ya el campamento, que yo, si queréis, me paro un momento aquí, por cerrar este primer capítulo de los antecedentes, por si hay alguna duda o algo a aclarar, lo aclaramos, y si no, ya os comentamos un poco cómo arranca el campamento, cómo nos organizamos, si costó mucho o poco hacerlo o no, y lo vamos viendo. Y entonces, en principio, yo prefiero que si hay alguna duda se pregunte, o que después, cuando llegue el momento de hablar de la Catedral de la Almudena, pues Mari Carmen nos explicará su experiencia. Cuando Bernardo considere oportuno, cuando lleguemos ya a la organización del campamento, pues yo le daré palabra para que él lo cuente a su manera. Porque si no, nosotros empezamos y nos pasa como a Fidel Castro, no terminamos nunca. Bueno, muy bien, vamos, que todo eso que me has contado, yo me lo tenía aquí cronológicamente apuntado. Bueno, pues ya que me interesa mucho, porque bueno, la empresa y los trabajadores mayoritariamente erais hombres, ¿no? Había mujeres también. Había mujeres, sí, pero bueno, había muchas mujeres, pero en principio, efectivamente, la movilización del campamento la arrancamos los trabajadores. La movilización del campamento, aunque en Sintel había una gran parte de mujeres, porque había muchas oficinas centrales, y alguna instaladora, pero menos en Barcelona, pero sí, había mujeres en Sintel. Lo que pasa es que cuando arrancamos con el campamento, arrancamos primero los hombres en el campamento, y un poco más adelante, como ya sabéis, entraron las mujeres directamente aunque bastante batalla tenían ellas con mantener sus casas o sus trabajos y sus hijos con los hombres en el campamento, y no los que estábamos en Madrid, que de alguna manera eso era más fácil, porque íbamos a casa cada 2 o 3 días, el que queríamos, a ducharnos, a cambiarnos de ropa y a ver a la familia, o ellos venían al campamento a diario cuando acababan sus escuelas o lo que fuera, pero los compañeros que estaban desplazados no podían hacer desplazamientos de esa forma. Entonces sí que había mujeres en Sintel. Yo, si queréis, si no hay ninguna pregunta de la primera parte que hemos explicado, yo arranco con el campamento y después doy entrada a 2 compañeros. Pues vamos a empezar. Entre otras cosas, cuando decía yo que marcamos 3 objetivos: romper el silencio de los medios, para lo cual diseñamos una estrategia y elegimos un escenario. El escenario no podía ser otro que el Paseo de la Castellana de Madrid, la arteria femoral del mundo de las finanzas de nuestro país. Y así fue, como os contaba antes, como el mes de enero, 29 de enero, lloviendo y con mucho frío, como este año el invierno que estábamos teniendo, que ojalá se haya terminado ya las lluvias, por la pobre gente que lo está pasando por ahí, por Andalucía y por otros sitios de mala manera. A las 3 de la mañana del 29 de enero, 300 compañeros aproximadamente, nos hayamos dado cita ya, de una manera casi clandestina, aunque bien es verdad que el campamento estaba anunciado. Si cogéis la hemeroteca de unos 15 o 20 días antes, en el país incluso los trabajadores de Sintel amenazan con hacer una gran acampada en Madrid. Bueno, pues no se lo creerían. Nosotros lo que preparamos fue la intendencia para esa acampada,
la preparamos en petits comités, casi en la clandestinidad, con muchos teléfonos, con muchas reuniones en la empresa, que ya no estaba la dirección, que estábamos nosotros solos, con reuniones y entre una gente que luego repartían las decisiones entre otra gente, votábamos los temas y ya estaba decidido que íbamos a acampar. Y lo que de alguna manera, algunos compañeros que no habían puesto una tienda de campaña en su vida, estuvieron en la sede central de la calle Arte de Madrid aprendiendo a montar tiendas de campaña con otros que eran perfectos artistas en el montaje de tiendas de campaña. Y a las 3, 4 de la mañana, como decía, 300 compañeros aproximadamente de Sintel de Madrid, pues empezamos a montar nuestra tienda de campaña. Aparecimos por las esquinas de los coches de algún vecino que nos llevaba, y allí justo enfrente de los ministerios de Ciencia y Tecnología y de Economía y Hacienda, allí se montaron unas 100 tiendas de campaña, justo enfrente de esos ministerios. Con las primeras luces del día empezaron a llegar compañeros de otras provincias que venían en autobuses o en coches de la empresa, que teníamos nosotros los coches de la empresa, le echamos gasolina y a funcionar. Porque lo que sí, también nos convertimos en unos desobedientes civiles, no íbamos a hacer caso de nada de lo que nos dijeran, íbamos a hacer lo que quisiéramos hacer para defender nuestro empleo, nuestra dignidad y el bien de nuestros hijos y nuestras familias. Entonces, en ese caso, cogimos los compañeros de las delegaciones que llegaban de otros sitios, empezaron a llegar. Y a mediodía, a primera hora de la tarde, ya teníamos el campamento en su extensión perfectamente diseñado. Había tiendas de campaña desde el Santiago Bernabéu hasta más arriba de la plaza de Cusco. 1,5 kilómetros y pico de tienda de campaña. Bueno, y efectivamente nosotros luego, al día siguiente, nosotros, el Comité Intercentro, decíamos, ya estamos acampados. ¿Y ahora qué? Y ahora venía lo que había que organizar. Nosotros, los trabajadores, algunos también, pero nosotros teníamos claro que este era un viaje solo de ida. No era un viaje de ida y vuelta, no teníamos fecha de ida, fecha de vuelta. Nosotros sabíamos que si habíamos dejado nuestras casas y nuestras familias, no podíamos volver a casa sin un acuerdo satisfactorio. No había un acuerdo que satisfaciera nuestras necesidades. No sabríamos cuál sería en su día al final o no, pero había un acuerdo perfectamente factible, o nos tendría que desalojar por la fuerza. Eso lo sabíamos desde el día que nos pusimos allí. Y simplemente nos dispusimos a organizarnos. Primero, organizamos los cocineros de cada una de las zonas. Gente que se le da mejor la cocina que a otros. Organizamos vigilantes nocturnos por la noche porque había que vigilar el campamento, porque incluso hubo unos intentos de incendiar algunas tiendas. Bueno, por grupos que molestábamos allí, organizados o no, mandados, teledirigidos o no. Organizamos una asamblea diaria y manifestación diaria. Un local de intendencia porque enseguida nos preocupaban mucho los vecinos del Paseo de la Castellana de Madrid. ¿Por qué? Porque iban a ser nuestros vecinos, no sabíamos por cuánto tiempo. Cogimos 5.000 octavillas, les explicamos quiénes éramos, por qué estábamos allí, cuál era nuestro objetivo, nuestros problemas para pagar los estudios de nuestros hijos, universidades ya en algunos casos, la hipoteca de nuestros pisos, 6 meses sin cobrar, que nos entendieran y que perdonaran las molestias que les pudiéramos ocasionar. Funcionó. A raíz de eso, cientos de miles de octavillas, bocas de metro, porque sabíamos que la propaganda la hacíamos nosotros, o de momento los medios de comunicación al principio estaban ahí amordazados. Bocas de metro, estaciones de Renfe, intercambiadores de autobuses, el Rastro de Madrid. Allá donde había un acto, allí estaban los de Sinter repartiendo papeletas. A la entrada de Santiago Bernabéu, en los partidos, en todos los sitios, da igual a qué tipo de gente. Queríamos que el máximo de gente posible supiera por qué estábamos allí. Y lo conseguimos porque inmediatamente empezamos a recibir, y ahí es donde decimos nosotros que fuimos privilegiados en un aspecto, porque vimos muy de cerca el rostro de la solidaridad, algo que no conocíamos en esa extensión. Primero de los ciudadanos de Madrid, seguro por la cercanía, pero muy a continuación de todo el país. A través de comisiones obreras, que era el sindicato el que éramos mayoría de los afiliados de Sinter, que eran un 90% de afiliación, que eso tuvo un valor muy importante a la hora de construir el campamento. Y todo hay que reconocerlo hasta donde hay que reconocerlo en su justa medida. Y sobre todo los afiliados de comisiones obreras, que en sus empresas hacían asambleas y hacían recaudación para aportar al campamento, a la caja de resistencia, ayuda económica para nuestra supervivencia.
En el campamento el problema económico se solventó, diríamos, en las primeras semanas. Podíamos claramente, íbamos a Mercamadrid, nos ayudaban, nos hacían precios, nos regalaban cosas, pero te había que pagar también, y pagábamos. Teníamos una asignación para cada una de las cocinas, en función de los trabajadores de Castellón, de Valencia, de Alicante, de Albacete, una asignación económica para que ellos compraran la comida para los compañeros, tal. O sea, todo eso fue creciendo, organizándose el campamento. Fue tal los trabajadores necesitaban en aquellos años quizá un referente, y nosotros sin querer nos convertimos en ese referente. Lo que fue para nosotros un orgullo muy grande, sobre todo al acabar el conflicto, en aquel momento era más que un orgullo, que también era una responsabilidad inmensa. Nosotros nos dábamos cuenta que ya no era solo que nosotros, como decía antes Estrella en su intervención, que nosotros resolviéramos solo el caso de Sintel, es que podíamos estar fallando a un montón de gente que estaba cada día volviendo más su vista hacia el campamento. Las visitas eran interminables. O sea, los apoyos del mundo de la cultura bestiales. Máximos exponentes, José Luis San Pedro y José Saramago. Pero cantautores, desde los más conocidos a los no conocidos por nadie, a los cuales estaremos siempre eternamente agradecidos. Todas las semanas, 1 o 2 veces, los fines de semana siempre, en lo alto de un camión grúa, ahí tocando y cantando para nosotros. José María Alfaya, el Taller Insertable, muchos los conocéis. Son en todas las manifestaciones, allí estaban. Pues con nosotros se convirtieron también en ocupas casi, había que echarlos del campamento. Estuvieron allí más que algunos de los trabajadores de Sintel. Y siempre nos sacaban una sonrisa, siempre. Pasamos momentos muy duros, durísimos, pero también con experiencias muy enriquecedoras. Pero llega el momento en el que nosotros vemos que a pesar de todo lo que estamos haciendo, el campamento se va consolidando poco a poco. Los medios de comunicación siguen anestesiados, adormilados, amordazados. Y decidimos que hay que hacer algo más. Algo más, y entonces, con un grupo de mujeres de Sintel y un grupo de esposas de trabajadores, el Comité Intercentros, decidimos que podíamos hacer algo más. Ellas querían entrar directamente ya en la lucha, las que pudieran, porque luego por tema de trabajos o niños pequeños más o menos, algunas podían, otras no, pero las que pudieron, nos organizamos, y el día 24 de febrero, cuando la misa de la Almudena se celebraba como todos los días, allí aparecieron 150 mujeres de Sintel aproximadamente, y dejo a Mari Carmen que siga con cómo fue el inicio, el principio, la experiencia, y que nos cuente un poco cómo se entera ella, cómo le dice en este caso a lo mejor su marido en aquel momento, que nos lo cuente ella. Yo, mi marido vino a casa, yo ya sabía dónde él estaba metido y qué estaban haciendo. Yo nunca he pertenecido a ningún partido ni a ninguna comisión, ni UGT, ni nada. Yo he sido todo lo contrario siempre. Y dije, no tenéis que ir a la misa y tal. Entonces, pues fui ese domingo a la misa. Fui a la misa y, se acabó la misa. Yo no conocía a nadie de mujeres. A él, por ejemplo, lo conocía de oídas, a Valeriano. Adolfo era el otro presidente, lo conocía porque su mujer era mi enfermera. Y entonces yo dije, pues está Conchi, me pongo al lado de ella y Entonces, pues ahí ya me puse en la misa al lado de ella, venían otras, todas nos preguntábamos, ¿eres de Sintel? ¿Eres de Sintel? Nos sentamos todas, ya salimos al patio, nos trajeron bocadillos de allí del campamento para comer y no sé, me gustó esa lucha que tenían, esa unión, no sé, me gustó. Y pues me quedé allí. Esa misma noche, pues claro, ya fueron a casa, nos trajeron algo para dormir, quitarte la ropa y tal. Entonces, por las 3 primeras noches, muy bien, porque teníamos calefacción. Dormíamos en el suelo y ni mantas, ni nada, de nada. Yo tenía un saco de dormir que me dejó mi cuñada, pues en el saco, y bien. Pero ya al 4.º día, viene un día una monjita y dice que nos iban a cortar. Entonces yo le pregunté, hermana, anoche pasamos frío, es que salen ustedes muy caros. Yo, ¿cómo? Que salimos muy caros y llevamos 3 días.
¿cómo les han venido a ustedes las facturas si normalmente la factura viene al mes? Pues no hay calefacción. Digo, pues mire, ¿sabe lo que le digo? Mi marido está en la Castellana. Yo tengo mantas en casa. Yo me traigo mi manta y me traigo mi forro polar, no se preocupe. ¿Qué hicimos? Pues les dijimos a los maridos que fueran a los Alcampos y nos trajeran colchones de estos hinchables. Entonces, pues bueno, ellos trajeron alguna colchoneta, nos trajeron colchones hinchables, sacos de dormir, pero claro, durante el día pues todo el mundo venía, mucha solidaridad, gente de fuera que venía a ver la catedral y nos preguntaban. Claro, nos veían con un chaquetón azul, no sabían que les explicábamos cómo podíamos y tal. Pues bueno, pero claro, ya llegan al tercer cuarto, una semana, porque luego, claro, por la mañana te tenías que lavar. A las 8 de la mañana, Diana, te tenías que lavarte allí de cualquier manera. Te tenías que vestir, recoger toda la catedral para que luego la gente que quisiera entrar a rezar a lo que quisiera, no estar allí estorbando, recoger todo. Nos traían ellos la comida, nos traían para desayunar, bueno, nos traían, allí teníamos nuestra despensa y tal. ¿Qué ocurre? Que ya a la semana o así, pues claro, empiezan a decir que los van a levantar. Entonces, claro, ahí viene el problema. Nosotros, entre rejas, ambulancias, policías, para arriba, para abajo, para abajo, para arriba. Llamábamos al campamento, no, estar tranquilas, pero claro, fue una noche muy dura, porque realmente preguntábamos, pero bueno, nosotras, como yo les decía a los policías, luego teníamos 2 policías en la puerta, nos entraban todas las noches a contar. Entonces yo, como le dije a uno, un día que entró al baño, digo, perdona, hay una ley que me acoge al sagrado que tú no puedes entrar aquí con el arma. Tú si quieres entrar de paisano, entras cuando quieras. Pero a mí por la noche, a contarme como un bulto para que tú se lo digas a quien te mande, no. Digo, porque el próximo día, que yo la verdad que duermo como las mantas. Digo, yo el próximo día que mis compañeras me digan que hay un policía dentro, yo te ato en una columna. Digo, o sea, eso díselo a tu jefe, que te ato en una columna. Entonces hemos pasado momentos muy duros. Luego ha habido momentos, porque claro, 2 o 3 noches tuvo que venir la ambulancia, porque con ansiedad, muchas compañeras, los teléfonos, pues claro, te llamaban tus hijos y no, mamá, no, que estoy bien, cariño. Un niño, yo tenía a mi niño con 9 años, estaba con mi cuñada, él estaba bien atendido, pero claro, mamá, ¿estás bien? Sí, cariño, estamos bien, tú no te preocupes. Él venía por las tardes a vernos. Para nuestros hijos con 9, 10 años, aquello era pues como una fiesta, venir a la Almudena, nos veían allí, pues eso, para ellos no entendían lo que era una lucha con 9 años, pero la verdad que fue una experiencia muy bonita, a la vez muy dura, porque es muy dura estar entre rejas y decir, pero bueno, si no he matado, si no he violado, si no he robado, solamente defiendo el trabajo de mi marido. Entonces, pues eso, fue una experiencia bonita, pero a la vez muy dura. Y sin saber un final, porque esa es otra. Porque yo, mi niño, yo dormía un día sí, un día no, me iba a casa a ducharme, a cambiarme y tal, y pues los críos están acostumbrados, mamá, ¿me compras tal cosa? Ay, mamá, el niño lo pide, nada más salir del colegio, pero reacciona. No, que papá no trabaja, o sea, y dice, joder, que no le puedo dar ni una bola, 100 pesetas entonces, o 1 euro, no sé lo que era. Entonces ellos se dan cuenta que algo pasa en la casa, no lo entiende, pero es muy duro también para ellos hacerles ver. Entonces, pero bueno, si tuviera que hacerlo, volvería a hacer, porque luego conocí gente maravillosa. Yo no sabía lo que era la lucha obrera, porque yo soy de un pueblo de La Rioja, y bueno, yo nunca he estado metida en nada, como he dicho. Me gustó la forma de ser de las personas, de cómo esa unión, ese compañerismo. De hecho, yo me quedé viuda y estoy con él. O sea,
pero fue una experiencia muy bonita, pero muy dura, muy dura. Pues efectivamente, con lo que ellas hicieron, nosotros siempre que tenemos ocasión, lo que hacemos es resaltar lo fundamentales que han sido las mujeres en este conflicto, en esta solución, en este conflicto, en esta historia de Sintel. Primero, antes de la Almudena, porque en las casas tenían que pasarlo. En el campamento estábamos bien. En las casas, ellas, con todos los problemas cotidianos de la cesta de la compra y de los hijos y de pedir ayuda a los vecinos, familiares o amigos, que eran muchos meses sin cobrar las cosas decentemente. Con el encierro de la Catedral de la Almudena y con la pinza y el campamento conseguimos por fin, y yo digo que así porque está hecho, la Iglesia tiene un periódico que saca cada mes o cada 2 meses allí en la catedral, tenían entonces, y en ese periódico hasta la Iglesia de alguna manera pedía la intervención del gobierno en el conflicto de Sintel, aunque solo fuera para que salieran de allí. Pero bueno, es verdad que nosotros hubo un hecho muy concreto, que fue en el mes de abril. Izquierda Unida siempre, para los trabajadores de Sintel, Izquierda Unida estará muy presente. Porque fue la única fuerza política en mucho tiempo que estuvo apoyándonos. Y la única fuerza política que ha hecho este viaje con nosotros y todavía hoy lo seguís haciendo con nosotros. Y estaremos siempre eternamente agradecidos a Izquierda Unida en su generalidad. Pues Izquierda Unida, a través de su portavoz, queridísimo amigo nuestro, Francisco Frutos, presentó una proposición no de ley en el Parlamento en el mes de abril, que lo que era simplemente que decía que se nombrara una comisión para buscar una salida razonable del conflicto, donde estuvieran presentes gobierno, Telefónica y sindicatos, que no se pedía nada del otro mundo. Pero bueno, esa proposición no de ley que presentó y defendió Paco Frutos en una sesión maratoniana en el Congreso, donde estábamos en las tribunas los trabajadores de Sintel, pues se quitaron comas, se quitaron puntos, se quitaron frases, se pusieron otras. Se consiguió a altas horas de la tarde aprobar con 0 votos en contra en todo el Parlamento y solo con 4 abstenciones una moción o una proposición no de ley que decía eso, la Constitución, que instaba al Gobierno a constituir esa mesa con Gobierno, Telefónica y sindicatos para acabar con el conflicto de Sintel. Eso fue en el mes de abril, pero pasaron las semanas y parece que esa mesa no se constituía nunca, en principio. Estaba aprobada la proposición, pero no se constituía. Por lo tanto, nosotros seguíamos a lo nuestro, a consolidar el campamento y a mantener la catedral. En mayo se anunció efectivamente que arrancaba esa mesa de negociación y nosotros ya teníamos decidido que venía el buen tiempo y necesitábamos que el campamento tuviera otro colorido. Hombres, mujeres y niños queríamos que en el campamento, porque ya nos habían llegado muchas veces rumores de que nos iban a intentar desalojar. Yo creo que ya nunca no se hubieran atrevido nunca, porque ya allí había gente que hasta estaba preparada por si hubiéramos salido más de uno con los pies por delante. Ellos lo sabían. Habían pasado ya los meses, el campamento ya tenía pocas tiendas de campaña. Se había convertido en casetas de madera, con alguna estructura metálica, incluso con lo que en principio fueron las alcantarillas, con unas tiendas que usamos para trabajar, para hacer nuestras necesidades, se había convertido ya en cuartos de baños, con sus inodoros, con su cisterna, incluso con duchas de agua caliente en algunos sitios. Habíamos preparado nuestros cuadros de eléctricos porque le pedimos que nos diera luz y agua al señor Manzano, que era el alcalde de Madrid. Pero claro, la callada por respuesta dijimos, sí, pues nos la proporcionamos nosotros. Bocas de riego, tubo de PVC. Nos dimos cuenta que con lo que los madrileños tiraban en ese momento, o sea, los contenedores de la basura, nosotros podíamos ir construyendo lo que iba a ser nuestro hogar. Seguíamos sin saber por cuánto tiempo. Pero ya no había casi tienda de campaña, casas de madera, tal. De hecho, hay un artículo por ahí, muy bonito en su momento, porque ya el silencio de los medios de comunicación para esa época ya estaba roto. Ya no hacía falta llamar a los medios, ya iban solos. Unas veces por el morbo, otras veces por lo que fuera, algunos con un tinte un poco más izquierda, otros con un poco tal, pero ya todos informaban. Ya sabemos que lo que no existe, lo que no es noticia no existe.
Entonces, eso fue un buen comienzo ya para nosotros. Es verdad que tuvimos muchos meses sin tener noticias de nuestros representantes del sindicato y no sabíamos si estaba habiendo reuniones o no las estaba habiendo, porque nosotros no asistíamos a esas reuniones. Y no pasaba nada, nosotros confiábamos plenamente en ellos, igual que los trabajadores confiaban en nosotros cuando íbamos a negociar un convenio, o un acuerdo, o un desplazamiento a Argentina. Nosotros negociábamos. Cuando alcanzábamos un acuerdo, era siempre un preacuerdo. Íbamos a la asamblea, siempre. La asamblea soberana para nosotros, siempre. Íbamos, les explicábamos y aprobábamos. Por lo tanto, ahora eran otros los que estaban negociando. Nosotros teníamos que estar encargados de mantener el campamento y de inyectar moral en nuestros trabajadores a base de leer telegramas de apoyo de toda España, a base de decir qué empresa había aportado y cuánto dinero, a base de decir qué ayuntamiento, como el de Rivas, no vas a empezar, que nos había mandado un furgón con mantas y colchonetas. Había que decir quién había hecho, quién aportaba esos dineros y de qué manera y quién había hecho cosas, para qué. Una vez cada 15 días del campamento salía un autobús a Valencia, a Barcelona, a León, capitales de provincia, para hacer allí una manifestación, una asamblea convocada por el sindicato allí, de alguna forma, para que dar a conocer nuestro tema en todos los sitios, que ya estaba conocido, pero para hacerlo. Teníamos que tener al campamento entretenido, con moral y con confianza, cosa que no era difícil, cosa que no era fácil, pero efectivamente lo fuimos logrando. Y ya cuando de alguna manera llegamos al mes de junio, nos dio mucho ánimo la visita de gente como José Luis Sampero y José Saramago al campamento. Saramago, en una rueda de prensa, terminó diciendo, aparte de mostrar su apoyo a los trabajadores, terminó diciendo: sois hombres y mujeres, merecéis todos mis respetos, mi palabra y mi voz sirven de poco, dijo Saramago, para lo que sirvan es vuestro. Allí estuvimos, aquello fue para nosotros un tema importante. José Luis Sampero estaba enfermo y en silla de ruedas, y allí estuvo diciendo: no se puede aguantar, tiene que haber una revolución, no puede ser que una empresa como Telefónica reparta millones en stock option y tenga aquí a los trabajadores que hace poco eran suyos, tirados en medio de la calle. Bueno, y allí está en su silla de ruedas, pero con sus declaraciones, y los medios allí se lo comían. Bueno, importantísimo para nosotros, importantísimo. Y que ni que decir tiene de los cantautores que allí nos entretenían todos los fines de semana. Llegamos al mes de junio, pero yo, antes de continuar con un poco la recta final de lo que fue el campamento, prefiero que Bernardo cuente su experiencia con sus compañeros, en sus tiendas, el día a día del campamento, lo que ellos pensaban cuando veían que nosotros decíamos las cosas, les contábamos, pero allí no había nadie más que nos dijera nada, cómo mantenían esa moral o cómo lo conseguían. Es verdad que la simbiosis entre comité de empresa y trabajadores, con esa alta afiliación que nosotros nos encargamos de cuidar muy mucho, y bueno, ellos estaban afiliados casi todos a comisiones obreras, porque nosotros estábamos a comisiones obreras. Si hubiéramos estado afiliados a Pepito Pérez, seguramente muchos trabajadores hubieran estado afiliados a Pepito Pérez. Estaban afiliados al comité de empresa casi más que al sindicato. Pero había conciencia de clases y mucha, y entre todos construimos un sindicato fuerte, el Sintel, que fue el que nos permitió de alguna manera hacer lo que hicimos. Así que yo prefiero que Bernardo, de alguna forma, cuente su experiencia a su manera, que vivió el campamento con todos como nosotros a diario. Mi experiencia personal fue brutal, ¿no? Porque realmente lo que tienes que hacer es partirte de tu familia y volver otra vez a formar otra familia con una serie de compañeros, que realmente ahí conoces cómo somos, ¿no? Cada uno de nosotros, quién es bueno, quién es falso, porque ahí era un objetivo común total. Y entonces la mejor manera era vivir constantemente en esa situación. ¿Qué me rompe a mí o qué aprendo yo de ese campamento? Pues lo que acabo de decir, solidaridad con una serie de gente porque éramos tan distribuidos por toda España que había gente que sabías que trabajaban en Sintel, pero no eran tus compañeros de roce porque vivían en otra zona o en otro sitio. Entonces, entre todas estas gentes nos hemos ido uniendo. También había pillos y pícaros que realmente buscaban otras sensaciones, o yo qué sé. Pero mi experiencia personal fue, pues ya como he dicho, muy fuerte.
participé en todas las manifestaciones que pude, porque yo creo que tenemos Sintel, o los trabajadores de Sintel tenemos un récord realmente de manifestaciones en este sentido. Todos los días bajábamos hasta el ministerio y ahí nos contaban nuestros compañeros cómo habían ido las situaciones. Un día se decía que era, pues eso, horrible porque no hacían nada. Otro día nos daban otros consejos y le decían, bueno, pues hemos avanzado en este punto, en este otro. Y era como consolidar más o menos pues, las estrategias que ellos tenían llegar. Yo viví experiencias maravillosas a lo mejor con la gente que venía de fuera o propios vecinos. Un abuelo con un niño, con un bebito, ¿no? Dejar allí a la caja de resistencia con 1000 pesetas, dejarla y explicarles al nieto que realmente cuál era nuestro motivo y el nieto el quedarse asombrado. Les invitábamos a que participaran. Teníamos pequeñas piscinas en verano y demás, teníamos ping-pong, porque como había dicho realmente Valeriano, nos servíamos de los contenedores de los vecinos y hacíamos pues casas, hacíamos todo, lo aprovechábamos en una cuestión de supervivencia en aquel estado, no había otro. Recuerdo perfectamente una panificadora que nos traían el pan constantemente, todos los días, o sea, pero una cantidad de pan para podernos alimentar y poder vivir en ello. O sea, un vecino de la Castellana, por mucho que sea de un alto standing, se marchaba de vacaciones y nos dijo, nos bajó las llaves. Dice, yo voy a estar unos días de vacaciones y nos dejó las llaves de su casa. Si necesitáis algo, tenéis que ducharos, tenéis que no sé qué, poder pasar a casa. Esas sensaciones, esas yo las desconocía. Esas sensaciones son realmente hermosas, ¿no? Sabemos que hay gente buena y peor, ¿no? O sea, y ya está. La compañera, yo me acuerdo que cuando íbamos allá, parecía como un cortijo andaluz cuando se besaban los maridos y las mujeres dentro y fuera, o sea, como una declaración de amor, ¿no? Porque realmente esas sensaciones se te caían las lágrimas o no sé, eran sensaciones totalmente nuevas, muy expresivas. Allí realmente conoces a la gente. Tengo verdaderos amigos que me han contado sus historias y yo he contado sus historias personales y nos hemos ¿cómo decirte? Ayudaos los unos a los otros, ¿no? Y ese era el trajín que teníamos, ese era el campamento. El día que nosotros rompimos el campamento, se rompió engañados totalmente, fue el 3 de agosto. Ese día es mi cumpleaños. Son las 2 botellas de cava que yo compré las que mejor me sirvieron y me dieron como una satisfacción personal. Luego se me amargó porque luego el proceso también terminó de otra manera irregular. Esa es mi experiencia. No sé. Vamos a llegar ahora al final del campamento y luego entramos en la segunda parte de no sé qué fase, de no sé cuántas partes, porque nosotros celebramos este año el 25 aniversario, pero no celebramos realmente que tuvimos que acampar. Si acaso celebraríamos que fuimos capaces de hacerlo, que fuimos capaces de decir que no y de plantar batalla en un aspecto, en un terreno político no del todo favorable. Y bueno, pero si celebramos cada acontecimiento que pasó, los 25 años tendríamos para celebrar cada 3 o 4 años una cosa, porque el conflicto no terminó y ahora vuelvo hasta el año 2012. O sea que tela marinera. Pero entonces, nosotros en el mes de mayo, con las negociaciones comenzadas para intentar dar salida al conflicto de Sintel, se decidió de alguna manera dar por finalizado el encierro de la Almudena. Se habló con las mujeres que estaban allí, se hizo una asamblea. Incluso votamos y había compañeras, entre ellas Mari Carmen, que en principio decían, si es que esto no es nada. Bueno, había una media docena de compañeras que decían que no estaban de acuerdo, pero la mayoría estuvo de acuerdo. Y nosotros, intrínsecamente, estábamos por esa labor porque queríamos reforzar ya el campamento ante el buen tiempo de cara a lo que podía venir encima. Nos estábamos preparándonos ya para pasar allí el verano, porque estábamos ya a mitad de mayo, con buen tiempo ya en Madrid, a principios de junio. Nos dejaron 3 piscinas, una de ellos Luis Pastor y Lourdes, que nos dejaron la piscina de su casa, que luego conseguimos devolverla sana y salva a finalizar el campamento, que era la más grande que estaba en la zona de Madrid, otras 2 piscinas en las esquinas y empezamos a preparar el verano.
allá por el mes a últimos de junio, ya, en julio ya, se nos llega con una teórica oferta verbal, que no era oferta, nos dijeron Ignacio Fernández Toso y Ramón Gorriz, yo digo su lugarteniente, nos citaron una mañana a Adolfo y a mí en un parque cercano. Joder, qué cosa más rara, en un parque cercano. Bueno, ya lo tenemos. ¿Cómo que ya lo tenemos? Sí, va a haber, nos van a pagar las nóminas que os deben. Va a haber empleos. Habrá algunas prejubilaciones. Y nosotros decíamos, ¿y cuántos empleos? ¿En qué empresa? ¿Con qué condiciones? ¿Cuántas prejubilaciones? ¿Para qué gente? ¿En qué condiciones? ¿Quién va a pagar los salarios? Si aquí no hay dinero para nada, ¿quién va a pagar los salarios? La empresa hasta no existe. Bueno, es que todo eso, primero habría que levantar el campamento, luego se concretaría. Y la palabra nuestra no se lo creen ni borrachos. Si que vais y se lo decís vosotros, y si no, se lo diremos nosotros. No le gustó mucho nuestra respuesta, evidentemente. Nosotros hicimos asamblea ese día en el campamento y posteriormente, al día siguiente, en Lope de Vega, en Comisiones Obreras de Madrid, para explicar a los trabajadores que no había tal oferta, que una oferta, que no era oferta, nos habían dicho esto verbal, de manera verbal, muy confusa, y no había oferta, y nosotros queríamos una oferta por escrito, como ya lo habíamos dicho que le dijeran a los mensajeros, a quien fuera, oferta por escrito, firmada, y que luego nosotros, como siempre, pondríamos a disposición de la asamblea, que siempre fuera soberana, para aceptar o no aceptar. Pero como no había nada que aprobar, los trabajadores de Sintel, explicados por nosotros ese intento de oferta o intento de que levantáramos sin nada a cambio, y lo único que teníamos era el campamento para negociar, no había otra herramienta. Que si hubieran querido y alguien hubiera hecho su trabajo bien, con ese campamento y todo ese tiempo transcurrido, hubiera sido muy fácil, creemos nosotros, que hubieran hecho prejubilaciones hubieran querido, y esos 1000 y pico que restábamos, que hubieran absorbido Telefónica, que eran 70.000 trabajadores en su día por toda España distribuidos, los hubieran absorbido Telefónica y se acabó el problema. Pero a alguien no le interesaba eso. Alguien tenía que castigar a los trabajadores de Sintel por haber hecho lo que habían hecho, por haber cuestionado al sistema desde el salón de su casa. Entonces, nosotros dijimos, tranquilo, es verdad que a la mañana siguiente todos los periódicos y todos los medios de comunicación, los trabajadores de Sintel no quieren trabajar, han rechazado una oferta que les da prejubilaciones, les pagan lo que les deben y venga. Bueno, nosotros le dijimos, tranquilos, la solución está cerca. Ya saben por dónde pasa el acuerdo. Los mensajeros han llevado el recado. Nosotros seguimos al campamento. Y a finales del mes de julio ya la cosa estaba oliendo a acuerdo por escrito. Convocamos a asamblea el día 3 de agosto, ya sabiendo que la asamblea iba a ser para rechazar las cosas si no llegaba lo que tenía que llegar, que todavía no estaba encima de la mesa. Pero había compromiso de que sí, que venía el acuerdo escrito con las cosas, con las condiciones más o menos que estábamos más o menos de acuerdo nosotros. Y estando en la asamblea, antes de comenzar, llegó un motorista con un documento de 3 hojas, con el sello del Congreso de Diputados y una sola firma. Un acuerdo que seguramente nadie quería firmar. Y le tocó firmar al ministro de la Presidencia, Juan José Lucas. Un acuerdo que recogía, de alguna manera, pues, el 100% de nuestras pretensiones. Es verdad que los puestos de trabajo no eran lo que nosotros queríamos. Queríamos un proyecto global, seguir todos juntos. Telefónica no podía ser, pero ya no había empresa, ya no teníamos nada. Y entonces, casi 500 prejubilaciones en buenas condiciones para casi 500 compañeros de más de 50 años. Bueno, pues ya teníamos resuelto un problema importante del pastel. No queríamos eso cuando empezamos, porque con 50 años, ingenieros, administrativos, gente, estaba perfectamente para trabajar, en lo mejor de su vida laboral. Pero bueno, esa incongruencia también existía en las empresas grandes, allí. Bueno, pues 500 compañeros prejubilados. Un talón del BBVA de 2.500 millones de pesetas para pagar los salarios adeudados. Los salarios. Porque de momento... Y había un compromiso de nombrar a los trabajadores principales acreedores de la quiebra de Sintel, que tenía muchos deudores, para según entrara dinero de los deudores, los trabajadores fueran los primeros en cobrar su parte de indemnización, que había que cobrar algo de indemnización por despido, porque si no, entonces... Y luego ya, puestos de trabajo en empresas del sector
en las mismas condiciones o en condiciones similares, se decía, a las de Sintel y cada uno en su provincia. Bueno, pues oye, eso hecho un conglomerado, nosotros decíamos, ahora sí, ahora ya podemos llevarnos el preacuerdo, ahora podemos llevarnos esto. Llegó el papel y estábamos en la asamblea esperando ese papel y lo pasamos a votación, porque ya sí que no hubiera entendido lo que la opinión pública sí entendió cuando nosotros rechazamos el acuerdo verbal, porque no podíamos levantarnos sin un documento escrito y quitar el campamento, que era la única herramienta que teníamos de cambio, no teníamos otra herramienta. O hay acuerdo o el campamento sigue aquí. Llegó el acuerdo, lo analizamos y lo pasamos a votación. Después de explicarlo, y ese mismo día, 3 de agosto, pues se aprobó el acuerdo prácticamente por unanimidad, con 5 votos en contra, de 5 compañeros de la OGT que no se fiaban y estaban en lo cierto. Pero en aquel momento, el campamento, nosotros, el Comité Intercentros, no podíamos ejercer la irresponsabilidad de con ese documento, con la firma del gobierno, con los salarios, con 500 prejubilaciones y con empleo para todos en nuestra provincia, no podíamos hacer otra cosa más que aprobar el acuerdo. Y luego se había constituido ya la Asociación para la Colaboración de Trabajo de Sintel, a la que todavía pertenezco yo y como compañeros, y Adolfo Jiménez, los dos antiguos miembros del Comité Intercentros que seguimos hoy en la asociación, y con otros 8 o 7 compañeros más, y ya se había constituido esa asociación. ¿Para qué? Para velar por el cumplimiento del acuerdo y para gestionar los acuerdos. Se levantó el campamento como una gran victoria sindical. Yo creo que no hubo hogar en este país que no disfrutara ese día de la victoria como nosotros, como algo suyo, como algo que habíamos conseguido. Los titulares de prensa, la victoria de David contra Goliat, los trabajadores de Sintel ganan el pulso al gobierno, la derrota de los escépticos, titulares maravillosos, una gran victoria. Y así nos fuimos a casa y celebramos esa noche el cumpleaños de Bernardo con todos los demás. Una gran victoria. Y es verdad que a los pocos días de irnos a casa, la asociación en la que tenían mayoría los sindicatos, constituida por los sindicatos con abogados de UGT, de comisiones, de la CIGA, con algún administrativo, bueno, entendíamos que había que gestionar cosas. La asociación era quien gestionaba los acuerdos y tal. A los pocos días nos pagaron a todos los trabajadores los salarios adeudados. Bueno, pues ya teníamos algo, nada más salir, a los pocos días esto se va cumpliendo. Al mes o menos, estaban ya con el tema burocrático del tema de las prejubilaciones, mucha documentación, muchos papeles, financiaciones, firmas, acuerdos. Los compañeros prejubilados cedieron su indemnización a la asociación voluntariamente para poder jubilarse, porque se jubilaban desde el primer día con su salario y sus condiciones. Entonces cedían el aspecto indemnizatorio al campamento, no su salario, el salario que les debían lo cobraron igual que los demás. Pero había un boletín de adhesión, tenían la opción de jubilarse o no jubilarse y estar en el carro del resto de compañeros, en las recolocaciones de empleos y tal. Tan solo algunos directivos no se jubilaron voluntariamente, pero el resto de la gente era un buen acuerdo de prejubilación, se prejubilaron y todos están felices. Pero luego pasaron los días, las semanas, los meses y el empleo no llegaba. Los empleos comprometidos en el acuerdo no llegaban y nadie nos decía nada. Y los compañeros nos preguntaban a nosotros, que era quien tenían más cerca, a los antiguos miembros del comité de empresa, tanto de Madrid como de cualquier provincia, que estábamos ahora todos en nuestras casas, ya no teníamos campamento. Nos preguntaban qué pasaba con el empleo y nosotros preguntábamos al sindicato y la callada por respuesta. Algo no empezaba a ir bien. Nosotros sabíamos que el tema ese de empleo era de difícil cumplimiento, porque eso de que Telefónica pueda obligar a empresas a contratar a quienes dé la gana, estos radicales de Sintel a mi empresa y esto, ¿cómo se come? ¿Y a nosotros quién nos iba a contratar? Sospechosos. Era difícil, pero bueno, estaba firmado por el gobierno. Nosotros fuimos un día, compañeros del Comité de Empresa de Madrid, con una representación de unos 50 compañeros de Sintel de Madrid, al sindicato, a Fernández de la Hoz, a pedir explicaciones. Y, oye, estamos ya empezando el segundo año, no tenemos noticia de los empleos, estamos gastando el paro y luego ¿qué pasa? Bueno, y ya no teníamos campamento, claro.
Entonces, ahí estuvimos, en Fernández de la Hoz, en los Bajos. Ni la Federación Metalúrgica, ni la Confederación, nadie se dignó en llamarnos o bajar para una respuesta o una explicación, sino que sí que llegaron a las 2 horas los antidisturbios para desarrojarnos de nuestro sindicato. Ese fue uno de los golpes más bajos y más duros que recibimos también en esta aventura. Nosotros no nos lo esperábamos, pero ya olíamos cosas. Y en ese momento, con ese desenlace de esa mañana del mes de febrero de 2003 ya, que dejamos pasar tiempos más que suficiente, incluso intentamos negociar con una empresa rusa, Televic, que algunos recordaréis, pero ni gobierno, ni sindicato, ni Telefónica querían saber nada de los rusos. Los rusos que decían, joder, si ahí me dais 75.000 millones, como le dais más Canosa, yo levanto la quiebra, yo refloto la empresa, yo me quedo con todos los trabajadores. Nosotros nos hubiera gustado probar. Si nos damos un estacazo, nos lo damos, pero entonces, empresa única, global, nos da igual que fueran rusos en aquel momento, que americanos, que lo que fueran. Alguien con quien nos reunimos y dio ruedas de prensa, y hay periódicos que así lo atestiguan, pero le echaron. El sindicato dijo, Fidalgo dijo un día, no, si el gobierno dice que no es factible, coño, y tú no dices nada, tú no has estudiado, tú no has visto a ver si es factible o no. Con todo tu aparato del sindicato, no. Él decía, si el gobierno dice que no es factible, total, que los rusos dijeron, pues me tengo que ir. Se marcharon. Nos echaron del sindicato. ¿Y qué hicimos los trabajadores? Como se acaba el desempleo, pues dijimos, pues tenemos que montar una empresa nosotros solos. Y montamos una empresa, Sintratel, que nació en octubre del año 2003, con el boicot de Telefónica, que tuvimos que dedicarnos desde el principio casi a hacer instalaciones eléctricas más que instalaciones de telecomunicaciones, que es lo que sabíamos. Pero nosotros decíamos, para tirar cable nos da igual que sea de teléfono que sea de luz, luego ya veremos cómo aprendemos a engancharlos. Había compañeros expertos en Sintel también, de fuerza y electricidad, y bueno, hicimos una empresa. Empezamos dando altas de abonado para una empresa que a los 3 meses recibió un teléfono de Telefónica que le dijo, si le das trabajo a estos, te quito tu trabajo. Y nos enseñaron el FAC, claro. Entonces, sin embargo, pudimos seguir haciendo trabajo a través de alguna contrata. Es verdad que los precios no eran los mejores. Conseguimos que Sintratel tuviera casi 200 trabajadores en el primer año, cuando celebramos nuestra primera junta de accionistas. Éramos todos socios, habíamos renunciado a vacaciones de aquel año, no teníamos vacaciones, estábamos con el salario mínimo interprofesional porque queríamos trabajar y queríamos seguir juntos y hacer cosas, como no nos habían dejado. Y con Sintratel, que en poco más de 2 años ya teníamos 300 trabajadores casi, llegamos a ser casi 400 y estuvo operativa hasta el año 2013. O sea, que tuvimos una empresa del año 2003 durante 10 años, gestionada solamente por los trabajadores. Bueno, aquí introduzco un paréntesis. Hubo una persona que había estado en Sintel de director de recursos humanos, que había negociado, que entró en el año 97, en enero, después de la venta, que había negociado con nosotros un plan de empleo de viabilidad para 3 años, a costa de sacrificios de los trabajadores y a costa de cambio y bueno, a costa de esfuerzos, de una parte y otra parte. Y cuando fue a presentarlo al Consejo de Administración de Sintel, los cubanos le dijeron, si no te hemos contratado para esto, te hemos traído para que los despidas y que parezca un accidente. Y entonces dijo él, pues aquí os quedáis. Presentó su dimisión en ese momento y se abandonó la empresa. Y coño, y luego nosotros, al cabo de los meses, nosotros estábamos diciendo, si teníamos un acuerdo, y todo el mundo decía que no, y este hombre dijo, nos mandó por una carta al presidente del Comité Intercentros el acuerdo que teníamos con él. Esto es lo que yo había acordado con los trabajadores. Pienso que con esto la empresa era posible. Y lo firmaba. Por lo cual eso, movimiento agradecido. No valía de nada, pero era, igual que tuvimos el salvoconducto del acuerdo que teníamos, el salvoconducto del acuerdo del 3 de agosto para seguir exigiendo el cumplimiento, pues nosotros, antes de montar la empresa, tenemos entre medias, que me voy de una cosa a otra, perdonadme, tenemos entre medias que como no teníamos campamento y queríamos seguir denunciando el incumplimiento de los acuerdos, fue cuando preparamos la marcha a Madrid. La marcha que llamamos Marcha de la Dignidad, por las 6 carreteras nacionales, 200 kilómetros andando de cada una de ellas, una columna de unos 50, 60, 70 o 100 compañeros, depende, para confluir en Madrid en el 1 de mayo. Es verdad que el 1 de mayo luego pasó lo que pasó, un incidente desagradable que nosotros no aplaudimos,
que nadie hubiéramos querido que hubiera pasado, porque hubieran pagado dinero para que eso pasara. Porque eso fue el elemento que necesitaban los sindicatos para ya dejarnos abandonados, de todas. El palo a Fidalgo. Nosotros dijimos, un trabajador que perdió los nervios, que no la razón, porque esa misma mañana en los periódicos, en la radio, como ya Fidalgo decía, los trabajadores, el sindicato ha hecho lo que tenía que hacer, los trabajadores no quieren trabajar. Esa misma mañana que íbamos a la manifestación, pues ¿cómo llegábamos nosotros a la manifestación? Que además llegamos de todas las marchas de 200 kilómetros andando con los pies hechos polvo a la plaza de Cuzco y nos rodeó la policía, no nos dejaban bajar a la manifestación, que tuvimos que decir, vamos a bajar, haced lo que queráis. Compañeros, ¿qué dijimos? Brazos en alto y para la manifestación. Y efectivamente allí había mucha gente con pancartas. Sintel somos todos, Sintel somos todos, Sintel somos todos. Pasó lo que pasó, nos tuvimos luego que desperdigar. Luego nos reagrupamos en Orcasitas, en una asociación de vecinos de Orcasur, que dos mujeres de allí, Piedad y Marga, nos dejaron para nuestro cuartel general. Acompañamos en todas las manifestaciones al PSOE y al PP de la campaña del 2003 o 2004, me parece que era. Bueno, total, que seguíamos haciendo cosas aunque sin campamento. Nos prohibieron las manifestaciones. Antes de hablar de Sintratel. Nos prohibieron las manifestaciones. El único caso en este país que a una asociación le han prohibido manifestarse. Y eso fuimos nosotros, Sintel. Las solicitamos como siempre, nuestras marchas, nuestras manifestaciones, nuestras cosas, y la delegación del gobierno. Más o menos, resumiendo, está en la resolución y en el acto después. Sois una empresa que ya ha hecho muchas manifestaciones, vuestro caso ya está de sobra conocido por todos, habéis puesto hasta un campamento y hay otros medios para manifestarse como es el Internet, que no molesta a la ciudadanía. Por resumir un poco, eso decía la resolución, por lo tanto nos denegaban, nosotros recurrimos evidentemente, pero la Audiencia de Madrid seguía dando la razón a la denegación del derecho de reunión para nosotros. Y esto fue en el 2003, pues en noviembre del 2006, me puedo equivocar las fechas, noviembre de 2006 nos llega por fin la resolución en auto del Tribunal Constitucional, devolviéndonos el derecho de manifestación. Nos podíamos haber muerto todos en 3 años, pero bueno, no nos habíamos muerto, seguíamos allí. Nos habían devuelto nuestro derecho, ya teníamos Sintratel funcionando y claro que ejercimos nuestro derecho. No habíamos dejado nunca de manifestarnos, entonces hay que decirlo. El Partido Comunista de España, el Foro Social de Madrid, el Sindicato de Estudiantes, con todos ellos íbamos a sus manifestaciones y con nuestra pancarta Sintel Sucia en la cabecera o al lado. Siempre consensuado con los que convocaban esa manifestación. Por lo tanto, siempre estuvimos en la calle, cosa que les jodió mucho. Pero claro, teníamos que tener pie de plomo. Pero nos devolvieron nuestro derecho y dijimos, venga, a manifestarnos. Y qué curioso. Ahora ya el gobierno era el Partido Socialista, que había ganado las elecciones en el 2004, después del atentado de Atocha. Pues si el gobierno, esto quien tiene que solucionarnos es el gobierno. Además, recordamos una cosa. José Luis Rodríguez Zapatero estuvo en el mes de marzo en el campamento, como líder de la oposición, diciendo, exijo al presidente del gobierno, señor Aznar, que solucione el problema de Sintel, que es un problema social, para que estos trabajadores se puedan ir a su casa con sus familias. Muy bien, Zapatero, bravo. Le presentamos allá además como futuro presidente del gobierno. Efectivamente, así fue. Cuando llegó al gobierno Zapatero le escribimos 3 cartas. Pasaron casi 3 años y no había respuesta a ninguna de ellas. Pero no podíamos manifestarnos. Ahora bien, cuando ya nos llegó el derecho de manifestación, dijimos, ahora sí. Convocamos manifestaciones todos los martes y jueves en la sede de Ferraz, con una televisión, con un altavoces y con la intervención de Zapatero en el campamento, enfrente de la sede de Ferraz. Todos los martes y jueves, de 7 a 9, cuando acabamos de trabajar en Sintratel, los que no seguían trabajando y los que podían, de compañeros que no estaban trabajando, porque no hubo cabida para todos, pero hubo un momento en que Sintratel mandó carta a todos los trabajadores para decirles, si tienes un problema de trabajo, Sintratel va a contratar gente externa. Si quieres, contamos contigo. O algún hijo tuyo necesita, dilo. Algunos entraron, otros estaban trabajando ya en bares, taxistas y sus empresas, y nada, pero en un momento dado Sintratel fue colchón para todos si hubieran querido. No, todos no hubiéramos cabido, pero se ofrecía a todo el mundo y los que quisieron pudieron entrar. Por Sintratel y los compañeros que no eran de Sintratel de otras empresas y los prejubilados siempre
pues acudíamos a esas manifestaciones. Tenemos que decir antes de todo esto de que nosotros, cuando los sindicatos abandonaron la asociación, es porque nosotros hicimos una asamblea general ante notario y decidimos ampliar el número de los componentes de la Junta Directiva, que pasara de 9 que había, creo que era a 14, 16. Queríamos incluir, y así lo hicimos, en votación secreta ante notario. No expulsamos a nadie, sino queríamos ampliar para que todos los miembros del Comité Intercentros formáramos parte de la Junta Directiva de la asociación. Porque nosotros sí estábamos dispuestos a hacer cumplir el acuerdo, cuando y como fuera, con las herramientas que tuviéramos. Ellos entonces abandonaron el sindicato y nosotros como asociación convocamos esas manifestaciones. Fuimos a Ferraz martes y jueves. La asociación mandaba cartas a todos los asociados para que pudiera asistir, asistiera. Ahí nos juntamos 200, 300 trabajadores todos los martes y jueves con nuestra televisión. Zapatero diciendo, sí, Juan Señor Aznar, que ya nos resultaba ya cargante escuchar todos los martes y jueves lo mismo un montón de veces, pero así tenía que ser. Y curiosamente estaban en campaña para las municipales y autonómicas del año 2007, si no me equivoco. Y entonces nosotros hicimos alguna manifestación en Madrid, íbamos a todos los mítines y les anunciamos, por un escrito que metimos en Ferraz, que íbamos a ir al cierre de campaña del Partido Socialista. Con los altavoces, con nuestras pancartas, que iba a ser en Vallecas. Y mira por dónde, ese mismo día que metimos el papel, nos llamaron a la sede de Ferraz. Habían tenido allí no sé cuántos meses ya para llamarnos, pero no lo habían hecho. Fuimos allí. Y esta ocasión sí se comprometieron, en este caso el Partido Socialista, se comprometió a, una vez que acaben las elecciones, no vayáis por favor a reventar el mitin, que os aseguramos, nos comprometemos, que una vez acabadas las elecciones empezamos unas reuniones para acabar con este problema. Nosotros quisimos creerles porque además teníamos la necesidad de creerles. Y nos fuimos al cierre de campaña y automáticamente después comenzaron unas reuniones en el Ministerio de Trabajo que reuniones en las que sabíamos nosotros y sabían ellos que nadie nos iba a traicionar, porque éramos nosotros los que negociábamos. Podríamos conseguir algo o no conseguir nada, conseguir más o conseguir menos. El objetivo estaba claro. Nosotros siempre íbamos con el documento del 3 de agosto, firmado por el Gobierno. Documentos, acuerdos sin cumplir. Y nos reunimos con el secretario general de Empleo, Antonio González se llamaba entonces, Adolfo y yo, durante 10 o 12 días seguidos casi, en el Ministerio de Trabajo. Hasta que el 18 de enero alcanzamos un acuerdo. Un acuerdo que empieza diciendo, más o menos, ante el incumplimiento por el anterior gobierno del acuerdo firme del 3 de agosto del año 2001, yo, coño, empieza diciendo eso. Y luego ya empieza adoptando unas medidas extraordinarias que habría que desarrollar en el Consejo de Ministros. ¿Para qué? Para compensar nuestras cotizaciones, para, de alguna manera, posibilitar otras alternativas de empleo, para tener unas subvenciones, o sea, algún incremento. Si no, como hemos conseguido trabajo durante todos estos años, nuestras jubilaciones estaban viéndose muy fastidiadas, porque la cotización nuestra había caído por los suelos. Entonces, salimos con un acuerdo que empezaba diciendo, ante el incumplimiento del anterior acuerdo. Quiere decir que los trabajadores teníamos razón, el acuerdo no estaba cumplido. Los sindicatos y el gobierno, Telefónica, mentían. Bueno, y ahora sí, se podía haber puesto el aparato un poco antes el Partido Socialista. Estuvieron 3 años esperando a esas reuniones y a ese acuerdo. Pero ese acuerdo del 18 de enero dio como consecuencia luego, en el 29 de febrero de ese año, en el Consejo de Ministros, pues la aprobación de 3 reales decretos. 3 reales decretos que vienen a compensar nuestras cotizaciones, estuviéramos donde estuviéramos trabajando, aunque fueran menores, y eso venía a huevo para Sintratel, porque nosotros empezamos trabajando con el salario mínimo y pues conseguimos mejorarlo, pero llegamos a 1000 y pocos euros, no llegamos a más. Entonces, cotización, complementar cotizaciones allá donde estemos, como si en Sinte no hubiera pasado nada. Para nosotros es fundamental, porque estábamos empezando a negociar a garantizar nuestras prejubilaciones del futuro. Estábamos todavía en el año 2008, el Consejo de Ministros fue en el 2009, nosotros eso se retrotrajo a primeros del 2008, o sea, estuvimos ahí 3 o 4 años o 5, las cotizaciones maltrechas, pero del 2008 a cuando nos hemos ido jubilando, que algunos faltan todavía, pues la mayoría de los años eran con cotizaciones razonables. Quiere decir que la jubilación estaba garantizada. El Consejo de Ministros reconocía también el decreto, ayudas especiales
para los trabajadores que estén desempleados y que no tengan prestación de desempleo, que tengan subsidio o que no tengan nada. Bueno, una ayuda especial de un importe que era como el IPREN, que era parecido al subsidio. Nosotros cobrábamos el subsidio y además nos daban otros 500 euros. Todo eso a cargo de los presupuestos generales del Estado, que esto tendría que caerse la cara de vergüenza a los sindicatos mayoritarios, que nosotros consiguiéramos esto en reuniones, negociando nosotros. Yo ahí digo, y me paro, digo, ¿qué daño no estimarían unos y otros que nos habían causado para que luego, para restañar ese daño, nos hicieran esas prebendas, de alguna manera? Que nos costaron también alguna inquina en algunos despachos de Hacienda o en algunos sitios, porque alguna gente decía, joder, es que los de Sintel, es que tenéis cosas que no tiene nadie. Chicos, yo no sé, ellos decían, pues no era un campamento vosotros, a mí que me dices. Bueno, había a muchos nos aplaudían y muchos también nos repudiaban, o algunos, no eran muchos, eran pocos, pero parece que había algo de inquina. Pero con esos acuerdos nosotros conseguimos de alguna manera restañar todo el daño que nos habían hecho y de alguna forma pues salir de un conflicto, no del todo, porque teníamos ya los temas sociales resueltos, seguimos trabajando en Sintratel o donde cada uno pudiera, ya no había ahora manifestaciones y mira por dónde, en junio del 2012 se fija fecha para el juicio de Sintel. Habíamos puesto una denuncia en la Fiscalía Anticorrupción por venta fraudulenta y vaciado patrimonial en el año 2001. Y ahí seguía su curso, fue metida a trámite y ahí estaba dormida. Pero mira por dónde sale fecha. 14 de junio comienza el juicio de Sintel. Audiencia Nacional, San Fernando de Henares. Allí fuimos el comité de empresa y muchos trabajadores a la puerta para recibir a los Mascanosa y a los que... Allí se sentaron los hijos de Mascanosa y algunos directivos de Sintel. Allí no se sentaron ya los de Telefónica, que en su día estuvieron imputados y luego los rescataron de la imputación. ¿Por qué? Pues ya sabemos cómo es la justicia en nuestro país, con los poderosos. Pues al final se quedaron ahí los hijos de Mascanosa, algunos directivos de Sintel y algunos de esos grupos de inversión que habían comprado empresas para su beneficio particular. Primera sesión del juicio, estaba claro cuál iba a ser la sentencia. Pero a instancia de la Fiscalía nos reunieron y nos dijo un fiscal, José Grinda, que para nosotros jugó un papel fundamental en que esto llegara al final, el juicio saliera a flote y Grinda y Garzón. Garzón fue en su momento el que cuando Ruiz de Polanco quiso archivar el caso Sintel, Garzón consiguió que ese caso no se archivara, siguiera aquí adelante, cuando estaba todavía ejerciendo. Bueno, se celebró el juicio y nos instaron a una solución extrajudicial. Y dijimos, bueno, vamos a tantearlo. Es verdad que nos decían que el juicio, al ser tema internacional también de los de Miami, intenté llevárselo allí. Nos dijeron que el fiscal, en el cual confiamos y es amigo nuestro, que podíamos tirar 10 o 15 años mínimo para que ese desenlace se solucionara. Si podéis sacar un acuerdo antes, ya teníamos nosotros 50 o 60 compañeros fallecidos por esas fechas de los que habían estado con nosotros en el campamento. Entonces dijimos, vamos a intentarlo. Y en la sede de la Fiscalía Especial Anticorrupción nos reunimos un montón de días hasta el 24 de julio con abogados de los cubanos, con abogados nuestros, con el fiscal anticorrupción y nosotros mismos. Íbamos con tiras y aflojas. En principio pensamos que era imposible el acuerdo porque querían dar 10 millones de euros y además que los que fueran directos a la quiebra. Y van a la quiebra no vemos un duro. Después de aquello que pasó, nada. Lo que es imposible, nada. Queremos 30 millones, queremos por menos de 30 no negociamos. Después de mucho tirar y aflojar, llegamos a 30 millones. Y nosotros ya hemos echado cuenta ya que nos faltaban 5 millones, ¿para qué? Para cumplir mínimamente nuestras necesidades. Era cobrar lo que nos debían de la indemnización, que la quiebra había pagado una tercera parte o menos, y todavía no habíamos cobrado en el año 2012 la indemnización, todavía por despido. Queríamos, eso te daba perfectamente echado las cuentas, ¿cuánto nos debe indemnización? Cada uno esto y esto. Vale. Teníamos un plan de pensiones que también nos arrebataron con el conflicto de la quiebra y tal. Dejaron de pagar, se llevaron los dineros y nos debían, pues no sé cuántos millones eran del plan de pensiones. También nos faltaban unos pocos millones del plan de pensiones, 9.000 millones, no me acuerdo, para poner en el montón. Y queríamos también, nosotros decíamos que menos, necesitamos una compensación que siempre será mínima, irrisoria y que no compensará nada, pero daños morales por todo lo que nos han hecho pasar.
porque si no nos dan estos acuerdos que hemos tenido hace pocos años, o sea, han reconocido por escrito un gobierno que el otro no cumplió. O sea, necesitamos, y de alguna manera, pues nosotros fijamos, nuestra cuenta estaba en que con 35 millones de euros podíamos cerrar el acuerdo. Y ya sabéis que cuando el mejor acuerdo casi siempre es cuando se quedan mal las dos partes. Nosotros, porque cuando sales con un acuerdo piensas que podías haber sacado más, y los otros que dices, joder, si a lo mejor si por 20 los hubiéramos despachado. Nosotros sabíamos lo que necesitábamos, así habíamos explicado más o menos en asambleas que hacíamos todavía, aunque ya no teníamos en los locales de Comisión Escolar de Madrid, que aún nos dejaban algún local por allí, y si no ya lo hacíamos en locales que alquilaba Sintratel y en locales que hacemos manifestaciones todos los años, que todavía seguimos haciendo asambleas todos los años, la asociación de Sintel, y posteriormente una comida. Nos reuníamos allí y le explicábamos a los trabajadores por dónde pasaban los tiros, cómo iban las cosas y por dónde pasaban los tiros. Sin lanzar todavía campanas al vuelo, pero las cosas podían ir bien. Y una noche del 24 de julio, en la Fiscalía Especial Anticorrupción, en llamada telefónica con el hijo de Mascanosa, hablamos con él porque le dijimos al abogado, a los abogados nuestros, y esto es una anécdota, que mucha gente no sabe. No sé si Bernardo lo sabrá o no, yo creo que tampoco. A lo mejor sí, pues ya estamos contado ya. Adolfo y yo, que estábamos en aquellas reuniones, porque era los que estábamos en Madrid del comité de la asociación, estábamos en esas negociaciones, yo le dije a Adolfo, vamos a quedarnos solos un rato con el abogado de los cubanos. Sí, que no, que al final le dijimos a nuestros abogados y al fiscal anticorrupción, no, dejadnos un momento, vamos a pedir un receso, dejadnos un momento, y entramos Adolfo y yo solo a la reunión con el abogado de los cubanos. Le dijimos, ya habíamos hablado Adolfo y yo antes de entrar, llama por teléfono a Jorge Mas Santos. Sí, llama por teléfono. Había uno que llevaba el abogado de los cubanos que quería quedarse allí, le dijimos, este también fuera. Nos quedamos el abogado de los cubanos y nosotros, Adolfo y yo. Llamó a Jorge Mas Santos por teléfono, hablamos con él, él hablaba en inglés con el otro, y nos dijo el abogado, dice que si vosotros sois responsables de que se cumpla el acuerdo que adoptemos aquí. Le dijimos rotundamente sí. Nosotros confiamos, ya sabía nuestra asamblea, confiamos que nosotros pactábamos. Si nosotros alcanzábamos 35 millones, el acuerdo saldría adelante. Rotundamente sí. Dice que 32. Dile que nos vamos. No, espera, Jorge. 35 o el juicio sigue adelante. Pues vale, 35 millones. Apretón de manos con el abogado, de acuerdo, con Jorge Mas Santos por teléfono, y así se quedó el acuerdo. Acuerdo que nos dijeron que luego no podíamos hacer público en unos días, en unos meses, porque tenían que hacer algunos trámites, algunas cosas, y nosotros eso fue lo que más nos costó. Adolfo y yo nos fuimos esa noche a cenar, los dos solos, y nos preguntábamos, él a mí, yo a él, ¿hemos hecho lo correcto? Es casi más él a mí que yo a él, pero, joder, hemos hecho lo correcto, si no, no lo hubiéramos hecho. O sea, nosotros sabíamos que era esto lo que necesitábamos. Claro que hemos hecho lo correcto y hemos acabado. Ahora sí cerramos este problema. Ahora sí ponemos el lazo al conflicto de Sintel. Y salimos con los trabajadores como hay que salir. Y efectivamente, todavía trataron de mangonearnos cuando se redactaba ese acuerdo y esas cosas. Todavía querían llevarse el dinero a la quiebra y repartirlo desde allí. Que el dinero a la asociación y la fiscalía y nuestros abogados garantes. Al final, efectivamente, por resumir, dinero a la asociación, el fiscal y los abogados en la cuenta. Y desde ahí, los abogados, nosotros no queríamos tocar el dinero si fuera posible, los abogados, con la lista que tenían, repartiendo esos dineros, talones a los trabajadores, a ir a cobrar a, no sé qué banco era, el Sabadell, creo, el Sabadell, o el Banesto, Sabadell, uno de estos. Bueno, el caso es que allí, y entonces sí, nosotros, en aquel momento, y en la Asamblea General también, explicamos el acuerdo, pactamos lo que estaba ya aprobado, se lo explicamos a los compañeros. Totalmente de acuerdo. Nos fuimos a comer casi 600, 700 trabajadores de Sintel a un hotel, todos juntos, que estaba todo organizado. Y nosotros decimos, por lo menos en lo que respecta a nosotros, los que hemos sido representantes de los trabajadores desde el año 80 hasta nuestros días, que todavía seguimos en la asociación, que ahora empezaremos seguramente a liquidar dentro de poco. Porque ya está perdiendo un poco, no es que pierda su sentido, pero que ya realmente no nos vemos con 80 años haciendo asambleas. No nos vemos ya. Y entonces ya todos los temas están resueltos, los decretos caminan solos,
ya casi no hay problema, muy poquitos compañeros ya se benefician de aquellos acuerdos porque ya las edades son pequeñas. Sí, todos tienen, aunque fueran con 30 años en aquel momento, todo el que esté trabajando tiene un complemento a su cotización, o sea que eso es de por vida. Eso le costó al gobierno muchos miles de millones de pesetas, que hubieran solucionado por mucho menos de una tercera parte el conflicto de Sintel si hace lo que tenían que hacer desde el primer día. Pero no lo hicieron y nosotros hemos conseguido salir con la cabeza muy alta de un conflicto duro, durísimo, largo, larguísimo, con nuestra dignidad como trabajadores y seres humanos intacta. Hemos conseguido sacar a los trabajadores con esta misma filosofía, como decía antes Bernardo, eso es un anuncio, lo que hablamos nosotros cuando nos reunimos y vemos es que esto es la hostia. Haber salido con ese convencimiento y de lo que decía hace un momento, y no nos arrepentimos de nada de lo que hemos hecho ni cómo lo hemos hecho, y haber conseguido lo que hemos conseguido. Y en lo que respecta a nosotros, orgullosísimos de haber representado a trabajadores como este hombre, con conciencia de clases, fieles como ellos solos, algunas veces aceptando por nuestra parte, como en el campamento, una disciplina casi militar, y sobre todo en la orden irrefutable, movilizaciones pacíficas, siempre pacíficas. Si nosotros nos equivocamos y pisamos la cáscara de plátano, nos barren al segundo día. Era el argumento que necesitaban. Nosotros pacífico, y así es verdad. Que nos ha costado del año 2001, no, del 96 que se vendió la empresa, que empezaron nuestras penas, hasta el 2012 que se acabaron nuestras penas con el acuerdo, que ya sí teníamos el tema social, las cotizaciones para la jubilación. 500 euros de más del subsidio si nos quedamos parados, desgraciadamente, para por lo menos tener 1.000 euros ahí, y las cotizaciones con convenios especiales, todo a cargo del gobierno, todo. Y luego ya, con este adorno de los cubanos, es decir, con esto cobramos la indemnización que nos debían, conseguimos de alguna forma esos daños morales, restañarlos de alguna manera, y entonces sí, nosotros decimos, ahora sí terminamos el conflicto de Sintel. Y siempre estaremos agradecidos, siempre, a Izquierda Unida, siempre, porque en todos los sitios que hemos estado lo hemos dicho. Yo estuve en Conlada, creo, en un mitin allí de unas elecciones, allí con los de arriba, hacia María, y también, siempre, Izquierda Unida empezó siendo el primer ayuntamiento el que nos llevó ayuda al campamento, y está siendo la fuerza que nos está acompañando siempre en estos actos pequeños, en estos sitios, y la que se acuerda de nosotros. Y nosotros siempre que podamos venir, sea hay 15, 20 o 22 o media docena, ahí estaremos. Para charlar con vosotros, compartir y convivir. Y la única herramienta posible para los más jóvenes, para mantener viva esta lucha o para de alguna forma ser capaces de hacer frente a las agresiones que nos vienen, porque la fiebre de las privatizaciones, otra vez estamos RQR, esto no se acaba nunca. Y el afán de las empresas es negociar siempre individualmente con los trabajadores. Nosotros decimos, y lo decimos nosotros, hay que estar afiliados a los sindicatos. No decimos a cuál. Yo me tiré mucho años diciendo a comisiones obreras, pero también existe. El sindicato a nosotros no nos falló, nos fallaron unos dirigentes que había en ese momento. Eso tiene que quedar muy claro. Pero nos fallaron esos dirigentes. Fueron unos traidores con el movimiento obrero de Sintel. Nos vendieron. Ellos sabrán el porqué. Nosotros estamos muy tranquilos porque nunca hemos traicionado a nuestros trabajadores. Nunca. Y nunca lo hemos hecho y nunca lo vamos a hacer. Y entonces, la única herramienta, chavales y chavalas, para combatir esto es la unidad de los trabajadores. No os confundís si pensáis que yendo a negociar con vuestro jefe por vuestra cuenta, porque consigáis mejor cosa que el compañero, eso es un error siempre. Afiliaros, hacer elecciones, secciones sindicales y organizaros en las empresas. Organizaros no para vivir del cuento, como hacen algunos por ahí a lo mejor, sino para defender los intereses de los trabajadores, que además son los vuestros. Organizaros y afiliaros y luchar. Porque nosotros siempre lo decíamos, si luchamos podemos perder. Si no luchamos ya estamos perdidos de antemano. O sea, y por lo menos que te quede tu conciencia tranquila, haber hecho lo que está en tu mano. Lo que no depende de ti, no puedes hacer nada, no vale que te estrelles contra la pared. En lo que puedes incidir en algo, incide, lucha. Siempre en las empresas, sindicatos, secciones sindicales, comités de empresa, negociación y si no, movilización. Esa es la presión, hay que sentarse y si no, pero siempre que no haya conexión entre el vagón de cabeza que son los sindicatos, que es el comité de empresa, con los trabajadores. Siempre
si acuerdo, asamblea. Si no acuerdo, también, para que sepan por qué. Y siempre somos mandados de los trabajadores, pero también ellos tienen que tener dirigentes que se precien. Entonces yo no quiero quitaros ni un segundo más. Así que gracias por escucharme. Jordi, toma, que di algo que no jodas. Ahora hablamos un poquillo. Voy a hacer una... Muchas gracias. Bueno, ya es igual. Cierra si quieres. Cierra el acto y vamos a... Vale, bueno, pues muchas gracias Valeriano, Mari Carmen y Bernardo. Estamos de acuerdo y estamos... Esto último que has dicho, pues para mí es el mandamiento. El mandamiento tenemos que tener taladrado en nuestra conciencia. Lo de tener conciencia de clase es lo primero que hay que hacer y luchar. Y luchar unidos y luchar sindicados. Tú entras a trabajar y tienes que sindicarte. Sindícate y ya está. Hay fallos, claro. Nos fallaron algunos dirigentes, no solo a vosotros. Fallaron en ese momento a muchos trabajadores. Yo me quedo con una frase que te oí decir a ti cuando recibisteis el premio en Valladolid el documental Nosotros, el primer premio a tiempo de historia, y una frase de las que dijiste: fuimos protagonistas muy directos, pero involuntarios. Efectivamente, y tirasteis para adelante, os tocó, estuvisteis, tirasteis para adelante, arrastrasteis, pero siempre con razón, con convicción, con información y uniendo en la lucha. Y bueno, muy importante para mí, pues eso, la lucha de las mujeres estaban ahí, las mujeres, aparte de las trabajadoras, que están igual, codo a codo, en la parte de esa... Yo digo siempre la sal de la tierra que hay. La sal de la tierra son esa cosa que hay detrás que mantiene todo, porque si no, no se puede mantener, no puede estar el luchador o el trabajador ahí al frente, porque si no, no hay, y que responde y que cuando tiene que apoyar anima y está ahí para eso. O sea que, bueno, emoción y muchas gracias. Tened en cuenta que es imposible resumir esto ni en una hora, ni en dos, ni en tres. Yo no cuento la mitad, no cuento nada, os cuento una mínima parte de lo que hicimos, de lo que vivimos, las anécdotas. Es imposible contar cosas. Había compañeros que en el campamento se cansaban y que no podían más y se iban a su casa y abandonaban. Y en algunos casos han venido a zapatillazos casi con la mujer hasta el campamento. Es decir, ¿pero qué haces aquí? Tus compañeros ahí, que ya salen todos los días por la tele, ¿tú qué haces aquí? Es verdad que a lo mejor en la cabeza algunas veces pues chasca la depresión y tal, pero iban a su casa y algunas veces les han echado para casa, ir para allá, y vete para allá, ¿qué haces aquí tú? Que has conseguido algo, vete a pelear con tus compañeros, allá. O sea, hay compañeros que estaban todos los días allí ya muy mal, un compañero que ya se estaba dando la bebida incluso. Y le tuve que decir un día: vete a tu casa, que no quiero, vete a tu casa, recupérate, y si te ves con fuerza vuelves. Y claro, se fue a su casa y vino con fuerzas, y es un tío, además es un prejubilado y tío de puta madre, pero en aquel momento se estaba perdiendo. Luego, por no hablar siempre, que yo recuerdo en todos los actos que hacemos, allí también lo recordé, de que hemos perdido muchos compañeros, porque éramos un colectivo muy grande y han pasado muchos años. Y cada año le mandamos una corona a alguno. Que de la asociación lo que tenemos por costumbre, si nos enteramos del fallecimiento de asociados, corona que va para allá. Telegrama y corona, y si podemos nos acercamos. Yo el año pasado estuve en Castellón, en el entierro de un amigo, compañero de Sinter. Hace poco, esta semana anterior, hace 10 días o 15, ha muerto un compañero de Galicia. O sea, esto nos llega a noticias cada 2 por 3. Yo no quisiera mandar ninguna corona a nadie más. También había varias anécdotas que podemos contar, como por ejemplo, había una señora en el campamento que venía a darnos el tabaco, a vendernos el tabaco que había decomiso, y era una comunicante a la policía de cuánta gente había. Pasaban con un helicóptero, a lo mejor con unos radares de calor para contarnos. Fuerza Nueva, me acuerdo que nos tiraron algunos cócteles molotov y quemaron alguna tienda. Montábamos
calle arriba y calle abajo como vigilantes, vigías para defendernos de esta gentuza, claro. Mira, una de las veces, que los más mayores os acordaréis, una de las veces que nos avisaron, porque nosotros allí teníamos gente en las manifestaciones todos los días que eran de la policía, se llamaban la brigada de información, que siempre ha existido. Halcones de noche. Y yo, la verdad, yo no sé las veces que me han pedido el carnet de identidad, porque allí cuando hacíamos conciertos en el campamento, todas las semanas, encima de la caja de un camión, con equipo de música, con altavoces y todo, siempre iba la policía, esto no, está prohibido, no se puede hacer. Digo, bueno, yo soy el responsable. DNI, toma DNI. Ya tienes, hasta luego. Seguíamos. Y eso yo que sé las veces que me ha quedado el DNI. Pues yo era responsable de todos los conciertos. Venga, no hay. Yo mismo, toma, ala, fuera. Y entonces, ha habido cosas malas, pero ha habido muchísimas malas cosas buenas. O sea, nos habéis llevado en volandas. O sea, la ciudadanía de Madrid y del país entero, con sus mensajes, sus apoyos, sus apoyos económicos a la caja, nos habéis llevado en volandas. O sea, no podíamos fallar. No podíamos fallar y nosotros solo teníamos que hacer una cosa, era solo aguantar. Se hizo pronto, ¿no? Pero solo había que aguantar, no teníamos que hacer nada más que aguantar. La fruta madura sola y hasta que maduró, lo que pasa es, joder, podía haber madurado un poco antes, ¿no? Pero nos llevasteis en volandas y siempre, y queda unidad. Nuestro amigo Paco Frutos para nosotros fue fundamental, importantísimo. Perdona que voy a ir al baño. Pues muchísimas gracias por haber venido aquí. Vosotros,